Guatemala que tampoco lo conocen. Hay que ir a conocer a los países, etcétera. Entonces, dejemos detrás la colusión que se da entre la CIA, Osama Bin Laden y Brzezinski, que está muy bien demostrada con datos duros, entrevistas del mismo Zbigniew Brzezinski, que fue el asesor de seguridad nacional de Clinton y luego íntimo de Obama. Entonces, tienes el 11 de septiembre, el gran pretexto es lo de las Torres Gemelas de Nueva York, que luego se cayó una tercera de la que nadie habla, y luego tampoco nadie dice que se cobraron 3 veces los seguros, que porque eran gemelas las torres. Si no, nada más en México tenemos pachanga informativa, Yamel. También Estados Unidos no canta mal las rancheras. Imagínate, cobraron doble los seguros que porque eran gemelas las torres. Y no es broma, ¿eh? Bueno, entonces, acuérdate, yo he seguido mucho este tema antes de que tú nacieras. Llevo fácil con el tema de Afganistán, te diré, desde que estuvo ahí la Unión Soviética. Porque también, y ya con eso ya empiezo la disquisición, Afganistán ha sido siempre el cementerio de los imperios, desde Alejandro el Magno. Estamos hablando cuando se muere por ahí del siglo IV o tercero, creo, 336, creo, si no me equivoco, antes de Cristo, que Alejandro el Magno ahí sufre su gran derrota. Y porque no es fácil conquistar Afganistán. La mayor parte de los imperios, como dirían en inglés, ha mordido el polvo. Lo hizo el Imperio Británico en el siglo XIX, en el siglo XX la Unión Soviética, y ahora pues Estados Unidos no quiso aprender y muerde de nuevo el polvo en Afganistán. Esa sería la premisa, ¿no? Ahora, hay repercusiones, sin duda. Mira, primero que nada, estamos viendo que ya vivimos la era post-estadounidense del mundo unipolar. ¿Quiénes están ganando en la lectura de hoy, corte de caja de hoy? China y Rusia, importante. ¿Quiénes pierden? Aparte de Estados Unidos, Israel y la India. Bueno, ya con esto ya abordamos gran parte de la cuestión global. Habrán grandes repercusiones. Los talibanes, la palabra viene del pashto, es un idioma de origen ario, persa, más que nada persa. Hay los persas dominaron mucho Afganistán, desde los aqueménidas hasta los sasánidas, ahí los que quieran meterse a la historia. Fue asiento de grandes civilizaciones, grandes. Yo, por ejemplo, que he leído cada parte de esas ciudades que ahora están de moda, como Herat, Kandahar, Jalalabad, Ismat Sharif, Mazar Sharif y también Kabul, pues es fascinante, porque tienes ahí la convergencia de imperios, desde los mugales o mongoles de la India hasta los persas. Y ahí obviamente están 2 grandes países. De las 6 fronteras que tiene Afganistán, 2 son preponderantes. Yo diría primero Pakistán y luego Irán. Incluso la configuración de los 30 y pico de millones que tiene de habitantes Afganistán refleja mucho esa correlación demográfica. Es decir, yo diría, hay datos, no están bien hechos, hay mucha desinformación, pero yo te diría así, leyendo a pakistaníes y a los iraníes, pudiera decirte que hay un 20% de origen chiita iraní, se les conoce como los Hazaras, H-A-Z-A-R-A-S, que ha sido una minoría perseguida, y el otro restante, pues yo diría alrededor de 78%, y dejaríamos 2% a minorías. 78% pues lo constituyen los sunitas. Ojo, acuérdate que en el Islam la mayoría son sunitas, y luego vendrían los chiitas. La mayoría de los sunitas son de la gran tribu,
hay 17 tribus, subtribus, que pertenecen a una sola, que son los pashtuns. Los pashtuns. Y eso, naturalmente, refleja su presencia al noreste de Afganistán, frontera con Pakistán. Incluso hay una línea que manejaron los británicos, se llama la línea Durán, que intentó dividir a los pashtunes, pero no pudieron porque están de los dos lados. Es más, los talibanes, cuya palabra quiere decir, viene incluso del árabe, el árabe lo tomó del persa, quiere decir taleb, taleb quiere decir alumno. ¿Son alumnos? ¿Alumnos de qué? Alumnos del Corán. Siguen fielmente la Sharia, que es la ley islámica. La decisión de Biden forma parte de todo un entramado de políticas erróneas en las cuales faltó una clara estrategia política y militar. Porque por más que querramos decir que no quisimos llegar a Afganistán a construir un país porque nuestro objetivo fue eliminar a Al Qaeda, cuando tenemos también en Afganistán que los mismos que apoyaban a Al Qaeda son los talibanes que regresaron al poder. Y tenemos el Estado Islámico de Jorazán, que son fundamentalistas de vocación universalista, igual que el ISIS. Y que tenemos la misma situación de un fundamentalismo islámico que fue el que aupó el terrorismo. Es decir, que 20 años después, las políticas de Occidente, porque es la primera vez, y esto es importante, no fue solo Estados Unidos, la OTAN desde su creación es la primera vez que se acoge al capítulo 5, de que si atacan a uno de los miembros de la coalición de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, todos vamos a actuar. Sin embargo, esta actuación en la cual vimos cómo, por ejemplo, los talibanes, que fueron una creación de Zbigniew Brzezinski, cuando era asesor de seguridad de Jimmy Carter, porque fue bajo el contexto de la Guerra Fría con la invasión soviética en el 79, ellos deciden cuál es la mejor forma. Ahí estamos viendo la foto del presidente Reagan reunido con los talibanes, porque ningún grupo puede desarrollarse si no tiene financiamiento económico. Y Brzezinski le dice a los talibanes, incluso hay una grabación en la que se ve a Brzezinski decirles, miren hacia esas montañas, de ese lado está su país y ustedes podrán regresar a sus mezquitas y Dios los acompañará para que ustedes venzan. Es decir, que el yihadismo y el fundamentalismo islámico, que no solamente aparta a la mujer de la vida cotidiana, sino de un fundamentalismo islámico que se está basando en preceptos que están aquí en el Corán, que son del siglo VII. ¿De dónde? De las madrazas coránicas. Entonces, ¿cómo yo voy a estar en contra? A mí me parece que Josep Borrell, el alto comisionado de la Unión Europea para Política Exterior, fue muy claro cuando dijo, miren, los talibanes siguen siendo los mismos, pero hablan mejor inglés. Eso ya. Ya, eso lo dice todo. Sí. Entonces, lo que sí entiendo, y esto debe ser más preocupante para un mundo occidental que ha perdido millones de dólares. Señores, Afganistán representaba para Estados Unidos 300 millones de dólares diarios. Hay que ver que mientras en Estados Unidos hace falta infraestructura, ese dinero se iba en guerras. Pero hay que ver quiénes del complejo militar industrial se beneficiaban dándole dinero a señores de la guerra que perdían legitimidad para atacar a los talibanes, que son apenas el 40% de la población, porque vamos a ser claros, en Afganistán la guerra va a seguir siendo infinita, porque ningún tayiko, que es el 20% de la población, que no habla pashtún, o un hazara, que es 20% de la población, que habla darí, que es una lengua vinculada al farsi, como sería del latín, el español y el catalán, y siendo chiita, no es verdad que va a estar con los sunitas que están financiados por Arabia Saudita y por Emiratos Árabes Unidos, que
que siguen la corriente más radical del Islam. Entonces, los 20 años de ocupación permitieron frenar esas diferencias entre tantas tribus, entre tantas denominaciones de una misma etnia. No pudieron, porque lo que sucedió fue que incluso en el gobierno, a los señores de la guerra, la mayoría de ellos lo que hicieron fue: yo te doy dinero. Y ellos dijeron: bueno, Estados Unidos me está financiando, yo estoy tranquilo. Por eso el tema de la corrupción. Uno de los países más corruptos del planeta. Aparte del opio, que abastecen el 80% de la heroína del planeta. ¿Quién tiene el control del opio? El opio lo tienen los talibanes. Evidentemente que, a pesar de haber emitido una fatua que, desde la perspectiva del fiqh, que es la jurisprudencia islámica, el mulá Omar mandó a detener las producciones de opio, dijeron en un momento dado: no, lo necesitamos. Es más, cuando llega la coalición, lo que hace es que se duplique el cultivo del opio, porque el mercado mundial, más allá de la hipocresía que existe con el tema de las drogas, sabemos que ese dinero hay que introducirlo en la economía. Entonces ellos utilizan medios capitalistas para distribuir, mercadear el opio. Sí. Ahí el Corán se lo permite. Ahí, porque el Corán, esto es interesante. Como el Corán, y usted lo decía, es un dogma, es una religión que se estableció y que, como se dice en árabe, la ilaha Mohammed Rasulallah, es decir, solamente hay un Dios y Mahoma es profeta. Entonces ya es la versión final de los descendientes de Ibrahim o Abraham. Entonces, lo que es Isaac, lo que es Jesús, que es Isa, quien completa todo esto es Mahoma. Entonces, ahí lo que sí se previó fue el alcohol, no las drogas. Uno de los grandes problemas de salud pública de Irán es el consumo de heroína. Uno de los problemas también serios en Afganistán es el consumo de heroína. Porque otro de los problemas que tienen países del Magreb es el consumo de hachís, porque se prohibió el alcohol, no así las drogas, porque cuando se escribió el Corán, porque el profeta Mahoma hace la égira en el 620 y el profeta muere en el 632, nació en el 570, y de ahí para acá el mundo ha cambiado mucho. Lo que sí hay que ver es que, para utilizar armamentos sofisticados, para eso no está el Corán. En los multimedia de Estados Unidos, republicanos y demócratas hablando del desastre de la retirada de Estados Unidos. Pero las retiradas de Estados Unidos siempre han sido peores que sus invasiones. A mí ya no me preocupa que Estados Unidos invada, sino que se retire. Entonces ve en Saigón, ve, hoy se repiten las escenas de Saigón en Kabul. Yo las veo peores, yo realmente, en mi muy humilde óptica. La de Saigón no tuvo no va a tener tanto impacto como la de ahora, la de Kabul. Esa es mi muy humilde opinión, porque esta tiene mayor dimensión global, sobre todo en Eurasia. Pero ahí voy más, acuérdate, la región vietnamita como que estaba confinada, ahí pesaba más la ideología, el comunismo, ¿no?, contra el capitalismo. Y ganaron los vietnamitas al final del día. Y luego ganaron al final del día, por la implosión propia de la Unión Soviética, pues los Estados Unidos, esa es la realidad. Pero eso obliga también a Estados Unidos a negociar con China, etcétera. Es muy complejo. No es lo mismo el mundo de la caída de Saigón, por eso no hay que hacer esas extrapolaciones expeditas y muy baratas. Hoy estamos en otro mundo. Estados Unidos hoy está en decadencia, hay que reconocerlo. Entonces, estamos viviendo una retirada vergonzosa, usando los términos de los multimedia de Estados Unidos, sí, pero en la fase de decadencia de Estados Unidos, que ya no es el mismo. Hoy tiene el ascenso de Rusia y de China, que obviamente van a llenar ese espacio vacío. Y eso, y ahí te va, con esto casi concluyo, falta la retirada de Estados Unidos de Irak. Y agárrate de la silla. ¿Ya bien? Ya está el acuerdo entre Biden y el primer ministro. Ahora, ¿por qué está haciendo esto Biden? Mira, la medida es correcta. Lo que pasa es que se equivocó. ¿En qué se equivocó? En todo. Se equivocó en el timing, se lo chamaquearon los talibanes. En 3 días tomaron las principales 5 ciudades. Kabul está en gran orden. Comentaba hoy el embajador de Rusia, o le preguntaron si se sentía seguro. Dice: hoy me siento más seguro que ayer. Fíjate
Qué declaración más fuerte. Claro. El caos se da en el aeropuerto, donde está el ejército de Estados Unidos y donde ves toda esta masa de gente que se quiere salir, que pues son todos los espías, traductores, los que fueron cómplices del viejo régimen. Ya viste, agarraron al presidente volando con 3 vehículos llenos de dinero, querían llevar más dinero, no tuvieron tiempo. Es decir, era un régimen que ya estaba condenado a salir, a perder. Y no tenían mística. Hoy, por ejemplo, estaba viendo yo la declaración de Jake Sullivan, ayer la vi, Jake, que es el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, y que lo tuvimos aquí el martes pasado en México. Sí. Entonces, no, y estuvo antes en Brasil y en Argentina. Pues no entienden la región, Yamel, esa es la realidad. Traen conceptos maniqueos y no conocen la región. No saben que se los estaban cultivando. Yo veo, es una mezcla entre yucatecos y chamaqueando. Los yucatecos que te cultivan, pues sí, te dicen que sí, hasta que te ven débil y luego te hacen papilla. Son mis paisanos, yo los conozco de memoria. El cultivo yucateco. Entonces, es lo que se dio. Entonces, el ejército te decía que sí. Entonces, empezaron a hacer cuentas de papel clásicas de la CIA, que pobre a Biden se las llevaron. Y le dijeron, imposible que ganen los talibanes. ¿Por qué? A ver, fíjate. Porque el ejército afgano, que entrenamos durante 20 años, con los mejores profesores y las academias de Estados Unidos, con los mejores vehículos, los Hummer, que luego ya los están manejando los talibanes. Ayer los veías. Ellos, sí, ya estaban entrenados los talibanes, pero sí, los Hummer, claro, de los demás. Bueno, y luego los helicópteros, hasta los helicópteros de Estados Unidos ya los están manejando. Entonces, no estaba en el papel, o si tú lo ves en el papel, dices, los van a aplastar a los pobres talibanes. 350,000 del ejército afgano, tiene la protección de Estados Unidos, que es una superpotencia nuclear, pues los van a hacer papilla. Resultó todo lo contrario. No sabían que adentro en el ejército afgano, pues todos son pro-talibán. ¿Por qué? Porque pertenecen la mayor parte a esta etnia que hay que seguir, que no sé por qué no la manejan. Hoy yo lo estaba hablando, te lo digo abiertamente, con la directora de la jornada, que es muy amiga mía, la Carmen Lira, y le comentaba, mira, yo me acuerdo en el Colegio de México, cuando yo impartía clases ahí en posgrado, que luego llegó la suegra de Joseph Marie Córdoba, y una tal Elena Urrutia, lo primero que hizo fue pedir mi cabeza, y obviamente se la dieron. Es decir, ve cómo está el aprendizaje en un centro de pensamiento, pues que cayó en las garras del neoliberalismo y lo hicieron pedazo. En mi época se estudiaba el pastún en el Colegio de México. ¿Aquí en el Colegio de México? Claro, estudiaban, eran geniales. Lo que ves es que no nos conocemos en el país, todavía no nacías tú, Yamel. Entonces, la otra situación, estudiaban el sahuagilio, no sé cómo se llama, un idioma ahí de África, etcétera. Tenían una gran cultura. Invitábamos a geógrafos soviéticos, a gente de Irán, de Pakistán, de Asia Central. Eso era un centro de Asia en el Colegio de México. Entonces, obviamente, estábamos consagrados a eso. Y luego, ¿en qué sucumbieron? Que no debía existir eso. Ya no sé en qué acabó. Hoy se lo comentaba precisamente a la directora. Fíjate, le dije, no sé en qué acabó. Hoy nada más quieren aprender inglés y ser neoliberales. En eso acabaron todos los centros estratagemas de los talibanes, que sabían, ya traían componendas bajo el agua con los propios afganos del ejército. Y si tú eres un ejército que no quiere combatir, pues quiere decir que ya está del otro lado, ya estaba comprometido. Esta parte no la conocen en Estados Unidos, no conocen esas regiones, Yamel, en serio. Entonces, llegan con sus esquemas de fuera, que los hacen en ciertas computadoras, que pueden ser muy buenas, sí, pero ya cuando las aplicas a países como Afganistán, como Irak, como Siria, pues te das cuenta que ahí son países que tienen mucho carácter, que son orgullosos de su historia y no se me dejan amedrentar. Se callan, estos se callaron 20 años, ya estamos hablando de la segunda generación de talibanes, pero ahí va algo muy importante. Si tú ves bien la pirámide demográfica de Afganistán,
es muy parecida a la de Pakistán, son fascinantes. ¿Por qué? Casi la mitad del país son millennials. Tienen, si no me equivoco, de 30 a 40% tienen menos de 15 años. Curioso, dato terrible que te habla de la invasión estadounidense. Es el primer país que tiene el primer lugar en mortandad infantil de menos de un año. Pues cómo no, o sea, arrojan bombas como se les da la gana. Lo que pasa, ¿por qué es inexpugnable Afganistán? ¿Por qué ha sido cementerio? Eso también lo debe entender la opinión pública. Porque es una gran cordillera que llega hasta la frontera de Pakistán, que se conoce como el Hindu Kush, y ahí han perdido todos los ejércitos. Entonces tiene planicies, lugares de planicies, oasis, yo diría, en medio de los desiertos, tipo Herat, esta sí con H. Estados Unidos saldría de dos países en donde estuvo y en donde... En 20 llegó, años. En 20 años. Y llegó con esa premisa de yo soy El Salvador, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, mira, igual, nada más que aquí se va a ser más específico para el mundo árabe. Aquí impacta el subcontinente indio, lo de Afganistán. Lo de Irak va a impactar al mundo árabe, pero en particular la correlación de fuerzas con Irán, Arabia Saudita y Turquía. Y Egipto también, yo agregaría. Y obviamente meteríamos a Siria. Mira, la mayoría de Irak, país que yo conozco, otra vez regreso, yo hablo de geopolítica, pero conozco los lugares. Es decir, no lo hablo en teoría y a ver qué te imaginas. Hay que visitarlos. Bueno, así es teoría, y además ni entienden la teoría, que eso es peor. Bueno, entonces, pues yo he estado varias veces en Irak, conozco muy bien, ya no se diga en Irán, conozco toda la región. Entonces, porque bueno, me gusta y yo aprendo mucho viajando. Y la mayoría, el 80%, el 75%, dependiendo quién haga las estadísticas, pues también las estadísticas son como las cuentas del INE, son idénticas, no te creas que varían mucho. O las encuestas de Cero Gómez o de este pseudo lavador de los Zetas, ¿cómo se llama? Federico Arreola. Pues, encuestas de quinta. Bueno, igual son las cuestiones de bases de datos demográficas. Van con mucho interés. Por ejemplo, tú lo notas ahora en la base de datos del censo en Estados Unidos, que seguramente siguieron. Los mexicanos ya somos mayoría casi, prácticamente. Sí. Ahí vamos, viento en popa, vamos a ser la primera minoría, pero están subreportados. En 10 años los han subreportado. Y ahí tienes el choque millennial y el choque centennial de los mexicanos. Eso también va a trastocar la correlación de fuerzas en Estados Unidos. Entonces, idem para el Irak, el 80% son chiitas que tienen una gran conectividad con Irán. Pues, ¿quién estamos viendo triunfando? Pakistán como sunitas y ganando Irán como chiitas. Va a tener un gran efecto. Pese a que han matado, acuérdate, mataron al famoso icónico general Soleimani, Qasem Soleimani. Bueno, esto no detiene. Mira, los pueblos que tienen carácter, y ahí lo que sobra es carácter, no se dejan. Ahora, tú ves al ejército de Estados Unidos, lo digo respetuosamente, están jugando a la bolsa con su laptop, están cotizando. ¿Tú crees que se va a querer ir a dar su vida en una batalla contra talibanes que los ve como cavernícolas, ni conoce sus historias? No, les tienen pavor. O sea, hay un miedo. Ahí tienes una situación, la mística, no la tomaron en cuenta. El pueblo afgano, el pueblo o los musulmanes en general, no hay que subestimarlos. Yo he convivido con ellos, los conozco. Son pueblos que tienen un gran orgullo de sus civilizaciones previas. Tomando eso en cuenta, doctor, ¿estaríamos ante un gran conflicto como el que se dio, por ejemplo, en 2003 cuando se derrocó Saddam? ¿O cómo entender lo que está pasando en miras de una región que a veces vemos como que no ha estado evolucionada al 100%, que hay mucho que se comenta acá? No la han dejado evolucionar. No, mira, en esos momentos yo veo la toma de Kabul fue, tú los ves, hoy se lo comentaba yo a la directora de la jornada, que es mi gran amiga desde hace
Bueno, ¿para qué digo edades, no? Casi medio siglo, ya con eso te digo todo. Y obviamente siempre hemos intercambiado puntos de vista. Y precisamente esa parte de la situación que se está dando ahorita en Afganistán, cómo llegaron, si tú ves a los talibanes, llegaron en forma tranquila, nada triunfal. Yo no te veo una foto de triunfalismo. Así como ves cuando irrumpen, ve cuando irrumpe Estados Unidos en Irak. Lo primero que hacen es derrumbar la estatua de Saddam Hussein. Y luego acaban ahorcándolo, literalmente. Eso no lo ves. El linchamiento de Muammar Gaddafi, literal. Literalmente lo sodomizaron, ¿eh? No estoy usando mal el término. Cosas terribles. No lo viste aquí. Hasta ahora no lo veo, porque hubieron arreglos bajo el agua, que eso se da mucho en la región, porque pertenecen a las mismas tribus, pues ya traían acuerdos, son primos hermanos, ahí hay subtribus, tienen la confederación Pashtun, y esa no la vieron, creyeron que porque ya eran miembros del ejército, dejaban iban a renegar sus orígenes, eso no existe en esa región. En Estados Unidos sí. ¿Por qué? Pues un país es un melting pot, es diferente, tiene una diferente historia reciente del siglo XVII y de varios orígenes. Tan es así que están perdiendo su identidad. Velo con la cuestión de este nuevo censo, que es tremendo, ¿eh? Bueno, entonces, en resumen, no lo veo así. Yo veo que hay ya tratativas bajo la mesa que se van a empezar a dar. El gobierno, lo que yo sé, porque acuérdate que yo me entero de esa región, sé que va a ser un gobierno incluyente, va a operar con varias de las etnias que no son propiamente los pashtunes, esa palabra es muy importante, pashtunes. Van a jalar a Irán, a los de Tayikistán, a los de Uzbekistán, a los de Turkmenistán, ya no se diga Pakistán, para precisamente crear un gobierno ad hoc que sea de transición, pero obviamente ya con el régimen, hay que decirlo abiertamente, que puede sonar un poco fuerte en el siglo XXI, donde acaban ya el nombre oficial del nuevo Afganistán es el Emirato Islámico de Afganistán, donde va a imperar la ley Sharia, que es la ley del Islam. Así de fácil. Pero yo no veo que esto lleve a una conflagración, todo lo contrario. La conflagración era Estados Unidos que la estaba provocando. De igual manera, en Irak, yo creo que va a venir un gran arreglo. Ahí el arreglo se tiene que dar entre Irán y Turquía, porque Turquía tiene mucha influencia en la parte norte de Irak. Entonces, si tú ves, dependiendo del país, tiene su propia ecuación. Es decir, no es así tan homogeneizada o generalizada. Ahora, doctor, hay gente que cada que escucha la ley del Islam piensa lo peor. Esta ley, ¿cómo resumirla? ¿Cómo hacerla entendible? Pero sobre todo, creo que aquí debería de imperar este respeto, porque no conocemos mucho. Y usted bien lo dice, no es lo mismo la teoría que conocer y estar ahí y ver cómo funciona la sociedad. Entonces, ¿considera que esta ley ya empezó a dominar desde que se Bueno, ya desde el domingo, ya es parte del Emirato, Emirato Islámico de Afganistán, sin duda. Ahora, hay que matizar. Pakistán, donde viven más pashtunes en Pakistán que en Afganistán. Entre comillas, en la visión occidental, son modernos. ¿Ya me entendiste? ¿Qué quiere decir modernos? Pues ven Netflix, se pasan viendo a Jeffrey Epstein, a Weinstein, ¿no? A Oscar Roemer, a Pedro Salmerón, toda esa bola de acosadores sexuales multitudinarios. Bueno, otra cosa es ya la aplicación de la ley si no te lo permiten. No sé si lo hagan en secreto, ¿no? Yo no me meto en esos temas. Yo soy muy respetuoso, me llevo muy bien, tanto con chiitas como sunitas, pero pues yo soy una gente que en mi casa pues, sí impera, además vivo en Occidente,
Pues tú ya conoces la casa, has estado, ¿no? Sí. Vivo en San Ángel, es una colonia moderna, ¿no? Entre comillas moderna, pues yo vivo al occidental, pero si yo me fuera a vivir a Afganistán o a Irán, pues respetaría sus costumbres, o si no, no vayas, así de fácil, ¿no? Yo soy muy respetuoso, que hagan lo que se les da la gana mientras no se metan en mis asuntos, así de fácil. Pero sí, para entender su geopolítica, tengo que entender también su religiosidad. Eso es lo que les dio la victoria. Es decir, ellos, por ejemplo, eso no lo vemos en Occidente, que dicen, ¿sabes lo que dice la contraparte? Le ganamos al depravado Occidente, degenerado. Bueno, a ver, son palabras muy fuertes. Le ganamos a Sodoma y Gomorra, que son los británicos y los estadounidenses. No, también hay cosas tremendas, ¿no? La realidad, si tú me preguntas, conociendo ambas partes, viviendo en una, es de que la mística del mundo islámico es muy poderosa, no hay que subestimarla. Sí. Y además, es una población juvenil. Esa parte no la estamos viendo. Estados Unidos ya está entrando en su pirámide demográfica a la tercera edad. Quienes estamos salvando a Estados Unidos somos los mexicanos, con los centennials y los millennials. Incluso les vamos a salvar sus pensiones. Tú sabes que las pensiones derivan mucho de métricas de actuarios, y ahí pues ahí vamos a entrar los mexicanos, ¿no? Yo digo, vamos a entrar, porque yo me considero igual que ellos, mexicano guadalupano, no latino, que ni sé qué quiere decir ese término, o hispanic, menos luego Mando Norte. Entonces, no, y por eso yo siempre hablo de la jaula geopolítica. Ahora, doctor, para ya darle más conclusión al tema, hay algo que preocupa a nivel internacional y es justo esta visión de la ley del Islam, ¿no? En donde aquí, digamos que lo mencionaba al inicio, las mujeres. Yo cuento una anécdota que lo viví personalmente, esto fue en la ONU hace varios años, que me topé con un grupo de niñas que justamente, no recuerdo bien si eran de Irán o de Irak, no recuerdo bien de dónde eran, pero se les cuestionaba mucho, por ejemplo, el que estuvieran completamente cubiertas, ¿no? Y ellas no los ven mal. O sea, aquí es algo que a veces nosotros no entendemos. Nosotros decimos es que está mal, es que no son libres y demás, pero hay otra versión de esto, y es que cuando están bajo y cuando ellas creen en esta ley y son de esta ideología, llamémosla así, no lo ven mal, no lo ven como un ataque, no lo ven como misógino, lo ven como parte de su cultura y es una cultura que las atesora. Así es como a mí me lo describieron en su momento ellas, que es una cultura que las atesora y que las protege. Pero, ¿cómo va a imperar en un mundo globalizado, en donde ahora todo es justamente derechos humanos y derechos humanos? ¿Cómo reaccionaría, por ejemplo, la ONU a este nuevo gobierno en Afganistán? No, pues la ONU tiene que aplicar sus leyes de reconocimiento de la soberanía, de no interferencia. Esa es la base de la ONU. Si no reconoces la soberanía de los países, pues ya no hay ONU, ¿no? Pues ya reconoces la globalización y que defina Wall Street, ¿no? ¿Cuál es quién debe vivir y quién debe morir, ¿no? Tampoco no estamos en eso todavía en la ONU. Hay 5 miembros del Consejo de Seguridad que son permanentes, 2 de ellos son China y Rusia, que tienen excelentes relaciones hoy con los talibanes. Los talibanes estaban hace 15 días o un mes, si no me equivoco, en China. Los recibió abiertamente el canciller chino, Wang Yi. Entonces, ¿por qué? Porque China tiene una región autónoma que es islámica de los uigures, que se llama la región de Xinjiang, cuya capital es Urumqi. Pero ahí te va, yo estuve en Xi'an, X-I-A-N, Xi'an. Es la ciudad donde están las terracota, los famosos guerreros de terracota, y es una ciudad, yo diría, cosmopolita en China, maravillosa, donde tiene un alto porcentaje, no el total, pero un alto porcentaje de origen musulmán chinos, que precisamente se quedaron con la conectividad que había con Persia. Incluso tú puedes comer comida persa o iraní hoy en Xi'an, X-I-A-N, me tocó. Yo fui con mi esposa en ese momento. Entonces, bueno, etcétera. Y ahí están los famosos terracota. Entonces, mira, hay que ser muy cuidadosos cuando y hay que tener muchos matices. Mira, yo recuerdo, y con esta anécdota te comento todo, eso me marcó. Y se lo debo a mi padre.
Mi padre era de una gran cultura, de origen cananeo, fenicio, libanés, que incluso hasta aprendió de su padre o su abuelo el arameo, que era el idioma de Cristo. Y sabía francés a la perfección. Entonces yo veía sus libros. Cuando eres niño, te pones a ojear lo que sea. Y un día me topo con las memorias de Charles de Gaulle. Fíjate de quién, Charles de Gaulle, que fue presidente grandioso, uno de los grandes estadistas que ha dado Europa, con Adenauer. Yo no quitaría a Adenauer de por medio. Y recuerdo una frase del general de Gaulle que decía, más o menos así decía: volé al Medio Oriente con ideas simples. Un Medio Oriente que era hipercomplejo. Entonces, si vas a llegar con esas ideas de la agnoiacracia, de la ignorancia y de simplismo, mira, hoy en la época de la posverdad, en la época de la infodemia y de la desinformación, cualquiera puede decir lo que se da la gana. Lo único que uno no puede evitar es el ridículo. Cuidado, eso sí mata. Para mí, yo hacer el ridículo sí me mataría. Entonces, porque tengo vergüenza. Si no tuviera, que es un signo muy importante de salud mental y de alta función cerebral, la vergüenza. Consta. Entonces, si voy a empezar a decir barbaridad y media con cada youtuber que me entrevista o quien sea que me entreviste, pues te van a agarrar. Entonces, yo creo que hay que ser, yo traigo la propuesta del ecumenismo, del pluralismo de siempre, respetar las civilizaciones, no todas son reduccionistas ni maniqueas. El maniqueísmo, desgraciadamente, en el que dices yo soy bueno y tú eres malo, pues va a llevar a la confrontación. Tienes que aniquilar al otro. Ya de entrada, con tu discurso maniqueo, estás aniquilando al otro. En Estados Unidos están en esa parte, que es muy peligrosa porque es proto-secesionista. Hoy tú lees el discurso de Trump y de Biden, los dos son maniqueos. Por eso no están teniendo ningún entendimiento. Bueno, no se ponen de acuerdo ni siquiera en la derrota de Afganistán, que obviamente es derrota, si tú me preguntas en términos geopolíticos, viene desde Baby Bush. Luego sigue Obama, que mete 3,000 soldados más, ¿te acuerdas? Dice que para hacer la paz. Esa me matan de risa todas esas propagandas negras. ¿Cómo vas a llevar a la paz a una región donde llevas 3,000 soldados? Lo que pasa es que nadie está diciendo esta parte. De esos que ves ahí que se están yendo en el aeropuerto, muchos son paramilitares, pertenecían a estas empresas privadas militares, muchos ligados a la CIA, como Black Hawk, ¿recuerdas esa empresa de Black Hawk? Sí, claro. Pero ahí te va la mejor. El negocio del opio que te lleva la heroína en Afganistán, bajo la égida de Estados Unidos, era de 60,000 millones de dólares al año. ¿Y eso qué significaba? Que eso no viene en el presupuesto de defensa ni en el budget anual de los Estados Unidos. Eso es un dinero clandestino que la CIA y te leo reportes de Estados Unidos, no creas que yo lo sé porque me puse a indagar eso, lo sé porque leo los reportes de ellos, ¿no? Ahí están los papers, Afghanistan Papers, son clásicos. Entonces los papeles de Afganistán los publicó incluso The Washington Post y ahora están de moda. Entonces ese dinero servía para sus operaciones clandestinas en todo el mundo. Obviamente eso merma el poder de Estados Unidos y enaltece el ascenso de China y de Rusia. Esa es mi muy humilde lectura. Doctor, en este sentido, ¿qué pasará? Por ejemplo, aquí hay una pregunta que nos hacía José Manuel Fuentes, que si existe alguna posibilidad, por ejemplo, de que Turquía pueda invadir Afganistán. No, Turquía quiso ayudar al régimen de Kabul, pero ya no. Es más, Turquía tiene miedo, igual que Angela Merkel hoy lo comentó, precisamente decía, no es nada más derrota de Estados Unidos, es derrota de la OTAN. Turquía acaba de hacer un muro. No creas que nada más hacen muros con México. Israel también tiene sus muros con los palestinos. Turquía acaba de hacer un muro con Irán. Curiosamente se va muy bien con Irán porque teme del flujo de los migrantes de Afganistán que vayan a ir a Turquía. Porque al final del día son poblaciones que siempre se interconectaron. Eso, además los jala el sunismo en común, pero que Turquía per se vaya y no tiene esa capacidad. Además, Turquía ahorita tiene varios problemas en sus fronteras, tiene otro en
en Libia, yo no veo que por ahí, en Chipre, ya ni se diga, etc. ¿Cómo estaría, por ejemplo, el papel entre Afganistán y Rusia, por ejemplo, o con otros países, con China? ¿Cómo sería más esta relación ya tomando en Mira, cuenta ya el los nuevo gobierno? talibanes están negociando con China, parece que va bien esa negociación, con Rusia también. Ya te comenté lo que dijo el embajador ruso, Sí. que se sentía más seguro hoy con los talibanes que con el gobierno, que se huyó el presidente, imagínate, pero con dinero. Eso es lo que yo llamo sucumbe el narco neoliberalismo en Afganistán, militarizado. Fíjate, el narcomilitarismo neoliberal militarizado es el gran derrotado de Afganistán. Si te gusta una frase tipo rayuela de la jornada. Ahora, doctor, ¿qué pasará con el gobierno, con el presidente? ¿No? Ya sabemos que... Ya se fue, ya se fue a Omán. Mira, viene lo de siempre, no hagas inferencias a otro país, por favor. Viene la farsa de que van a perseguir a los presidentes y todo eso. Eso es, ya está negociado, ya estaba negociado. Lo que pasa, se les adelantaron los talibanes. Los reportes que tenía Biden, que le dio la CIA y el Pentágono, primero era que iba a durar el régimen de Kabul para tener una negociación para un gobierno de transición 18 meses. Luego el último que yo leí la semana pasada era de 72 horas. Y creo que estaban publicando el reporte y ya habían tomado Kabul. Bueno, acá hablamos. Los talibanes sí se dieron cuenta, y es que me hace falta buenas relaciones públicas. De hecho, un amigo suyo, Friedrich Nietzsche, decía que el cristianismo hubiese sido una secta judía cuyo jefe murió en una cruz si no hubiese tenido las relaciones públicas de Saulo de Tarso. Entonces ellos buscaron a Al Jazeera para que les asesorara, llegaron y dijeron, sí, con las mujeres no va a haber inconveniente. Pero es que hay un tema aparte del Corán con las mujeres que a partir de los 10 años no irán a las escuelas. ¿Por qué? Porque el 60% de la población afgana, de 36 millones, son campesinos. Y hay un código preislámico, que es el Pashtun Wali, donde un hombre que no sea de la familia no puede escuchar la voz de una mujer. Es decir, que es peor aún. Es más, a los soldados se les advertía de no entrar en casas porque después la venganza iba a llegar, porque eso era deshonrar a un hombre porque habían entrado en la casa donde estaban las mujeres. Entonces, veían una mujer que no podían ver, que era ajena, ¿no? Sí, porque es que la mujer de época preislámica era incluso abandonada. Es una cosa. En ese mundo de tribus, que ese es el problema. Vamos a llevar democracia a Afganistán, pero la gente va a votar por un candidato. No, van a votar por el jefe de la tribu, que fue lo que pasó también en Irak. Es esa visión que nos reveló muy bien Edward Said en Orientalismos, de que nosotros en Occidente, con 500 años de modernidad, que apenas somos, por incluirnos, una península de la isla mundo, que es Eurasia, creemos que todo el mundo tiene que asumir nuestros valores y que vamos a llevar la democracia, donde el Islam, que no es una simple religión, sino una civilización, y como lo plantea Samuel Huntington, ese choque tiene que darse, porque es que los valores de ese mundo musulmán va a ser distinto a ese mundo occidental. Mr. President, thank you very much. Your own intelligence community has assessed that the Afghan government will likely collapse. That is not true. Is it? Has quedado retratado. Venga, otra.